ha sido porque el Señor nos ha traído. No estamos aquí por voluntad propia. El Señor nos trajo, porque nadie puede venir al Padre si no es porque Él lo ha traído. ¿Cuántos lo creen? Díganle al que está a su lado: el Señor me trajo a su casa. Y no es por gusto. Algo tiene para mí esta noche. Hay que creerlo, hermanos, porque a veces confesamos o decimos palabras. Por ejemplo, viene una persona nueva y quiere reconciliarse con el Señor. Normalmente se intenta darle una palabra para que la repita, pero esa persona, aunque está repitiendo, debe confesarlo con el corazón. Porque si hacemos una vana repetición, no hicimos nada. Hay que confesarlo con el corazón y decirle: Señor, perdóname. Señor, yo te necesito. Señor, ayúdame. Señor, tú eres mi Dios. Y cuando lo confesamos con el corazón, el cielo nos escucha. Y sus oídos, que están prestos a nosotros, empiezan a obrar a nuestro favor. Señor, necesito que me ayudes. Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Necesito que veas mi condición. Necesito que seas tú el que hagas la obra, que perfecciones mi vida, porque yo solo no puedo. ¿Cuántos oramos de esa manera? Y le decimos: Señor, si estoy aquí no es porque me lo merezca, estoy por tu infinita gracia. Estoy aquí porque a ti te plació amarme cuando yo no valía nada. Porque sin ti no soy nadie. Sin ti no valgo nada. Un corazón que se humilla es un corazón que confiesa cuál es su condición sin Él. Y eso, como creyente, es lo que nosotros debemos hacer día a día. Señor, me equivoqué ayer, perdóname. Y quizás me voy a equivocar de nuevo hoy, pero te pido que me ayudes. Porque en mi humanidad intento luchar contra lo que este mundo me ofrece, que me gusta en la carne. Pero entiendo que de esa manera no alcanzaré gracia delante de ti. Por eso vengo a ti creyendo que tú me puedes ayudar. Y cuando lo creemos de verdad y lo confesamos con nuestros labios, hermano, algo empieza a suceder. Amén. Cuando algo usted ha luchado por algo por mucho tiempo y no se ha dado, algo quiere el Señor todavía con usted. Algo quiere Dios que usted entregue todavía. Algo quiere Dios que usted rompa todavía. Y a veces nosotros somos los que nos endurecemos y no queremos hacerlo. Y es importante que para poder servirle a Dios como Él desea de nosotros, nosotros saquemos lo que a Él no le agrada de nuestras vidas. Yo los quiero invitar, hermanos, que vayamos a el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7. Una palabra conocida, pero fue la palabra que el Señor me habló. Y cuando digo me habló, no es que escuché la voz audible, pero sí sentí por medio de su Espíritu Santo que era lo que Él quería que yo trajera el día de hoy. El que se puede poner en pie, se pone en pie por reverencia a la palabra. El que no, se puede quedar sentado. El Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Cuando lo tienen, me da un poderoso amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su
Santo y Divino Espíritu. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Puede sentarse, hermanos. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, que tú me has dado el día de hoy para traer a tu iglesia, entre hasta lo más profundo de sus corazones y de su mente, que genere convicción en sus vidas, Padre, y que cause el efecto para el cual tú las has enviado, Padre. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Que cada una de estas palabras que hemos leído, Señor, cause un efecto en nuestra vida, en el que podamos creer que tú tienes autoridad sobre cualquier condición que nosotros podamos estar atravesando. No importa la situación, porque el Dios al que nosotros servimos es más grande que esa situación. No importa el problema, porque nuestro Dios es más grande que ese problema. No importa la dificultad, porque tú tienes control de esa dificultad. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú moviéndote con libertad en tu casa en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tremendo, hermanos, cuando leemos este capítulo 7, porque el mismo capítulo, cuando uno lo lee, marca nuestra vida, nos enseña algo poderoso. Dice la Biblia que después que él hubo de haber determinado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. La sede donde Jesús normalmente estaba era en Capernaum. Prácticamente su ministerio, él se movió en muchas ocasiones, un gran tiempo en Capernaum. Y Jesús estaba con un grupo de personas que lo seguían. Y mientras que él transmitía estos mensajes, estos grupos se ampliaban, crecían, y se escuchaba hablar de todas las maravillas y prodigios que hacía Jesús. Jesús, cuando caminaba, no caminaba solo, no era incógnito, porque mucha gente lo seguía porque recibía bendición por medio de estar con él. ¿Qué tipo de bendiciones? Recibía alimento, recibía palabras, recibía
cosas que ellos no estaban acostumbrados a recibir, porque aunque ellos le servían a un Dios, habían tergiversado quién era su Dios. Conocían la parte, pudiéramos decir, teológica de lo que era Dios. Por medio de los fariseos, ellos conocían las palabras que Moisés había dicho, mas no tenían una intimidad con Dios. Los mismos discípulos que caminaban con Jesús y subían y bajaban, en el libro de los Hechos, después que Jesús resucita, le preguntan a Jesús si Él va a restaurar el reino en este tiempo. Todavía ellos estaban esperando un rey, como el Señor lo había prometido cuando dijo que de Moisés, del linaje de David, levantaría un rey que reinaría eternamente. Ellos estaban esperando ese tipo de poder, pero no entendían que había un poder mucho mayor que Jesús les estaba mostrando, un poder espiritual, un poder que puede cambiar el pensamiento de cualquiera. Que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, este poder iba a venir a transformar nuestras vidas y a despertar nuestra alma, que había perecido por causa del pecado. Ellos no lo entendían. Ellos estaban esperando algo terrenal, pero Jesús le hablaba de cosas espirituales. Aquí Jesús se presenta o llega a Capernaum rodeado de personas que lo escuchaban cuando Él transmitía sus palabras. Pero aunque escuchaban sus palabras, ellos estaban vacíos, porque no entendían el contexto real de cada una de sus palabras. Tenían colocado un estupor en sus ojos, una venda que les impedía a ellos poder entender quién era el que estaba frente a ellos. Y es glorioso ver cómo la Biblia nos habla acerca de un romano. No está hablando acerca de un judío, no está hablando de alguien que conoce la ley, no está hablando de alguien que fue enseñado por medio de la ley, no habla de que sus padres le enseñaron acerca de Jesús o de Dios, o el Dios que Jesús predicaba. No, era un romano, era un centurión, era un hombre que tenía una posición importante y que estaban diseñados para estar en Israel y someter al pueblo de Israel. Ellos tenían gobiernos sobre ellos y ellos estaban colocados en una posición especial donde dirigían a otro grupo de hombres y ellos tenían el control de las diferentes ciudades. La mayoría de los romanos eran hombres perversos, hombres que utilizaban su poder de mala manera, utilizaban el poder para destruir, para matar. Por eso es que es tan extraño ver que un centurión es mencionado en la palabra. Inclusive más adelante dice que este centurión rogaba por su criado o su esclavo, más bien. Cuando en la tradición de ellos un esclavo, si estaba enfermo, ellos lo podían matar si querían y no pasaba nada, porque la autoridad eran ellos y le estaba estorbando este criado. Pero vemos que aquí hay un hombre diferente. Dice el verso 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este hombre amaba a su criada, amaba a su siervo, y eso es una declaración contundente de que el Señor Dios estaba haciendo una obra en la vida de este centurión. Este centurión no era un hombre hepático,
No era un hombre que no le importaba con los demás. No era un hombre que no le interesaba con los que estaban alrededor de él. Era un hombre que amaba a su siervo, que entendía que aunque él tenía una posición más abajo de él, le servía con amor, le servía y él lo agradecía. Hermanos, Jesús nos enseña a nosotros que nosotros vinimos a servir y no a ser servidos. Porque cuando somos servidos tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que se empiezan a manifestar dentro de nosotros y nos sentimos importantes. Y este centurión podía sentirse importante porque tenía el título y la autoridad para sentirse de esa manera. Y aún más, era un romano, no conocía de Dios, pero en él había amor hacia su criado. Y la Biblia me enseña a mí en Juan capítulo 13 que el Señor dice: os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son ¿quién? Mis discípulos. El amor muestra que somos discípulos de Dios. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, cuando nosotros amamos a todo el que está a nuestro alrededor, mostramos que somos discípulos, que somos hijos de un Dios verdadero. Este hombre amaba, y quizás él no fue un mal hombre nunca y creció y no entendía por qué era, pero dice la Biblia que oyó hablar de Jesús. Y qué tremendo es que cuando tú oyes hablar de Jesús, tú corres hacia Jesús. A mí me enseñaron que debo ir en esta dirección, pero ahora que yo escucho hablar de Jesús, yo entiendo que en esa dirección no voy a encontrar nada. Yo entiendo que mi dirección es hacia Jesús. Amén. El paralítico de Betesda, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el paralítico veía el estanque. Señor, pero es que lo que pasa es que cada vez que intento llegar, alguien llega primero que yo. Claro, él no podía caminar. ¿Cómo iba a ganar? Cada vez que intento ya es tarde. Y en su mente se había hecho a la idea en 38 años que en algún momento él podría llegar primero, pero no se dio cuenta que al lado de él estaba el que podía restituir su vida, le podía cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de actuar, su manera de comportarse, su manera de pensar iba a cambiar por completo, pero él seguía viendo el estanque. Nosotros tenemos que ser sabios e identificar hacia dónde está puesta nuestra mirada. Amén. Este hombre, cuando oyó hablar de Jesús, enseguida dijo: tengo un problema, que mi posición, que mi dinero, que mis títulos no lo pueden remediar. Porque hay problemas en nuestra vida que no los podemos remediar de ninguna forma con lo que nosotros tenemos, ni con un médico, ni con dinero, ni con inteligencia. Hay cosas que solamente nos puede ayudar Dios. Hay cosas en nuestra vida, amados, que el Señor permite que sucedan para que nos acerquemos a Él y nos demos cuenta que Él es la fuente de agua inagotable, que en Él hay amor para nuestras vidas, que Él es el que puede restaurar nuestra vida y cambiar todo lo que el mundo ha dicho acerca de nosotros.
En Él podemos encontrar paz. En Él podemos encontrar respuesta. En Él podemos encontrar sanidad. En Él podemos encontrar todo lo que el mundo nos ofreció y nos mintió. Todo lo que nos enseñaron desde niños que íbamos a alcanzar y sobre la marcha no sucedió. Todo eso lo podemos alcanzar por medio de Él. Porque Él es el dador de todas las cosas. Y este hombre lo entendió solamente porque escuchó hablar de Él. Pero era un hombre que, aunque no era judío, aunque sabía que Jesús no podía entrar a su casa, porque según las leyes levíticas ningún judío podía entrar a casa de un gentil, porque en ese momento se volvía impuro. Este hombre pidió por favor que alguien fuera y hablara con él. Pero ¿por qué él pide eso y no a él? Porque él se sentía poco para presentarse delante de Jesús. Y hay veces, amados, que debemos ser humildes y reconocer que no somos dignos de acercarnos tan siquiera por medio de nosotros mismos a Jesús. Que nosotros no deberíamos ni siquiera poder acercarnos al Padre por lo que nosotros somos, porque le hemos fallado una y otra vez. Este hombre conocía su condición y aunque tenía un puesto de autoridad, se bajó hasta lo sumo, se humilló. Y este hombre pudiera haberse jactado de muchas cosas. Inclusive dice que los ancianos van donde Jesús y le dicen: por favor, ayúdalo, que eres digno. Los que conocían la ley creían que él era digno. Decían: él es digno porque él nos ha ayudado, porque él construyó una sinagoga, él es bueno. Y Jesús accede a ir, pero este hombre no se sentía digno. Y cuando nos acercamos al Señor de esa manera, en la cual entendemos cuál es nuestra posición y nuestra condición, y reconocemos que la única forma de alcanzar salvación es por medio de Cristo, que no hay forma, no hay nada de lo que ni usted ni yo hayamos hecho que pueda cambiar lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos morir, pero el Señor tomó nuestro pecado y lo puso sobre Él, y su obediencia, su justicia, su gracia la colocó en nosotros. Y si hoy en día hay gracia en nuestra vida, no es por nosotros mismos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Este centurión lo entendía y no se atrevía a acercarse a Jesús, sino que manda unos ancianos que vayan donde él. Y estos ancianos van y le dicen que lo ayude, que tenga misericordia de él. Y dice la Biblia que cuando Jesús va en camino, y no estaba lejos de la casa ya, estaba cerca, este hombre envía unos amigos donde Jesús, porque quizás le dijeron: ya viene Jesús. Y este hombre empezó a dar vuelta en la casa: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque el que viene no es cualquiera. Los que estaban escuchando las palabras de Jesús antes de entrar a Capernaum no entendían con quién estaban hablando. Pero este hombre tenía una visión diferente. Este hombre se tuvo que haber puesto muy nervioso, muy preocupado, porque el que viene no es cualquiera. El que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que viene es capaz de dar una orden y se tiene que cumplir en el otro lado del mundo. Hermanos,
La Biblia nos va a enseñar que este hombre sí entendía quién era Jesús. Dice que sus amigos van y le dice a Jesús: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y Jesús dijo: ¡wow! Ni en Israel he visto algo como esto. Este tipo está entendiendo, sin conocer la ley, sin ser judío, está entendiendo lo que yo estoy tratando de explicarle a este pocotón que vienen atrás de mí hace mucho tiempo y no lo entienden. Yo tengo autoridad para enviar la palabra, y cuando envío la palabra, todo lo que está hecho me tiene que obedecer, porque por él había sido hecho. En Juan capítulo 1 dice que del principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Dice que por él fueron hechas todas las cosas, para él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas le pertenecen a él, por lo cual, como él es el dueño, todas le obedecen. Y cuando tú entiendes quién es el Dios al que tú le sirves, tú tienes que tomar la palabra y creerla. Dice que cuando Pedro se bajó de la barca y le dijo: Señor, yo quiero caminar. Dice que el Señor le dice: ven. ¿Y qué le dice Pedro? Que diera la palabra. Porque si Dios da la palabra, si Jesús da la palabra, yo voy a caminar no sobre las aguas, yo voy a caminar sobre la palabra, sobre lo que Él dijo. Y si Él dijo que yo me sano, yo me sano. Si Él dijo que yo voy a alcanzar lo que yo pensé que no iba a hacer, lo voy a alcanzar, porque la palabra fue dada. Ezequiel, en el capítulo 37, dice la Biblia que el Señor le dice: estos huesos secos tendrán vida. Y Ezequiel, viendo el poco de huesos secos, porque dice que había caminado y todos estaban secos, dice que Ezequiel dijo: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y el Señor le dijo: profetiza, da la palabra. Y cuando él dio la palabra, estos huesos que estaban secos empezaron a escuchar. Yo nunca había oído que un hueso tenía oído, pero estos huesos escucharon. ¿Saben por qué? Porque esos huesos tenían un dueño, y ese dueño era el Señor. Y esos huesos que estaban secos era la nación de Israel. Era una visión que mostraba a un pueblo seco, a un pueblo vacío, a un pueblo con que tenía la ley. No tenían al Dios de la ley, no servían al Dios de la ley. Y el Señor le dijo a Ezequiel que Él podía darle vida a esos huesos secos. No puedo hacer yo lo mismo contigo, oh casa de Israel. Hay veces que por cosas de la vida nos vamos secando, nos vamos vaciando, y llega un momento que ya no queremos más. Llegan momentos en nuestra vida que decimos: Señor, ya yo te oré, ya yo te pedí, y ha pasado el tiempo y no pasa nada. Tú me diste una palabra, pero eso no se ha cumplido. Yo he estado esperando y no se da. Bueno, yo te quiero decir una cosa, amados, que cuando este centurión dijo esto y Jesús se maravilló, Jesús dijo: que se haga como has creído. Quiere decir que si este hombre solamente lo dijo de la boca para afuera, no se iba a cumplir. Pero cuando tú lo dices creyendo, entonces el poder de Dios se va a manifestar. Que se haga
como has creído. Es necesario que creas. Si tú le crees a Dios, Dios te cumple la palabra. Si la palabra vino de Dios, esa palabra se va a manifestar en nuestra vida. Pero hay que creerla. Porque si no la creemos, el Señor no la va a hacer cumplir. A veces tenemos muchos deseos y muchos pensamientos y decimos: Señor, pero es que yo te he pedido esto, yo he pedido lo otro, y nos basamos y creemos que es conforme a nuestra necesidad, sin entender que debemos meter a Dios en medio de esto y decirle: Señor, si es tu voluntad que esto se haga, porque yo creo que en ti hay poder suficiente para hacer esto imposible posible. La mujer cananea le dijo a Jesús que la ayudara. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No he venido yo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no solo eso, también le dijo: no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Y la respuesta de ella, ¿cuál fue? Señor, aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. No aceptó, no. Ella sabía que en Jesús había respuesta para ella. Ella sabía que Jesús lo podía hacer ante una negativa. Aunque Jesús le estaba haciendo ver que no se podía, ella decía: yo sé que tú puedes hacerlo. Ahora, ¿por qué Jesús decía esto? Porque Jesús quería provocarla. A veces el Señor quiere provocarnos para que saquemos lo mejor de nosotros. Porque si el Señor cumpliese todo lo que nosotros queremos, cada vez que lo pedimos, viviríamos una vida conforme y tranquila, y no estuviéramos dispuestos a sacrificarnos y esforzarnos más por Dios. Dios está buscando de nosotros que nos esforcemos, que digamos: Señor, no me conformo con servirte de esta manera, quiero más. Quiero hacer más para ti. ¿Por qué este hombre había construido una sinagoga? ¿Porque el siervo estaba enfermo? No, la había construido tiempo antes. ¿Por qué? Porque en su corazón había un deseo de agradar a ese Dios al que los judíos servían, aunque él no era judío. Y Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y en los momentos más difíciles, en los momentos en que pensamos que todo se acabó, viene el Señor a nuestro rescate. Y qué bonito es Dios. Porque cuando el mundo dice no, cuando estamos destruidos y abatidos por causa de las aflicciones que este mundo genera, viene el Señor y nos levanta de la mano y nos hace ver que Él siempre ha estado con nosotros. Nunca te ha dejado solo. Nunca te ha dejado sola. Él siempre ha estado contigo. En medio de tu angustia, en medio de tu necesidad. Solo Él quiere que creas. Y aunque ha pasado el tiempo, 38 años, quizás pensó que Dios se había olvidado de él, pero no se había olvidado de él. Lo que pasa es que Él mismo lo venía a restaurar. No era de la manera que él pensaba, era por un toque divino del mismo Hijo de Dios. Tú no sabes si hoy Dios te va a tocar, pero tienes que creer que sí te va a tocar. Y si no te toca hoy, te toca mañana. Y si no te toca mañana, me toca pasado. Yo no sé cuándo me va a tocar. La garantía que yo tengo es que Él me va a tocar. No importa lo que este mundo me diga. Y cuando Él me toque, mi vida va a ser diferente. Amén. Lo que antes lo veía como pérdida,
ahora lo voy a ver como ganancia, porque su gracia me alcanzó. Dice la Biblia que Jesús le dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay veces que llega una persona y recibe su milagro y uno se queda pensando, pero Dios mío, yo tengo tanto tiempo y no pasa nada. ¿Y cómo es posible que esto sucedió de esta forma? Los planes de Dios son de esa manera, amados. Hay cosas que nosotros no es necesario que entendamos, pero a Dios le ha placido que sea de esa manera. Dice que ni en Israel había hallado tanta fe. A veces hemos escuchado tanto de Dios y decimos tener fe, pero realmente no la tenemos. Y ahí es donde nosotros debemos escudriñarnos a nosotros mismos y decir si realmente lo estamos haciendo con fe. Si realmente cuando oramos lo hacemos creyendo de que Dios lo puede hacer. Si estamos confiando más en la promoción, si estamos esperando más en el hospital, si estamos esperando más en nuestros padres, en nuestra cuenta del banco, si estamos más esperando en lo que este mundo ha diseñado para que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios, o si estamos realmente creyendo de que Dios lo puede hacer. Porque los que habían escuchado más no tenían esta fe. Y dice que al regresar a la casa, después de donde habían sido enviados, hallaron sano al siervo que estaba enfermo. La fe de este hombre, la fe del creer que Dios puede hacer, le generó una victoria. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el Señor aumente nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros necesitan que el Señor restaure nuestra fe? Porque muchas veces, amados, el día a día, el agotamiento, la maldad del mundo nos vuelve a nosotros también que no podamos ser receptores de lo que el Señor tiene para nosotros. A veces venimos a la iglesia y hay una palabra tremenda o una adoración tremenda y a veces no la recibimos porque estamos pensando que dejamos un problema allá, y eso es entendible. ¿Por qué? Porque todos atravesamos diferentes situaciones, todos tenemos cosas internas que tenemos que sanar. Pero es importante entender que cuando llegamos a la casa del Señor es un momento de ser restaurados, es un lugar para ser transformados, es un lugar para ser llenados nuevamente del combustible divino y que podamos salir fortalecidos por medio de Dios. Pero eso solamente acontecerá para el que cree. La Biblia lo dice, que al que cree todo le es posible. Que el Señor le bendiga, amados. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra. Tenemos una petición de oración.